La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Mis queridísimos amigos, profesionales del derecho, estudiantes, público en general, les saluda cordialmente el doctor abogado Mauri Rojas, acá en la sede del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Dios me le bendiga muchísimo, que siempre esté con ustedes en cada uno de sus pasos. Amén. Hoy continuamos con la temática relacionada a la rendición y el juicio de cuentas como una obligación legal de las juntas de condominio. En tópicos anteriores habíamos abordado, discernido y develado algunas fundamentaciones importantes, inicialmente sobre los cimientos jurídicos que giran alrededor del contexto del ecosistema condominial, muy puntualmente a la rendición y al juicio de cuentas propiamente dicho. Y de forma seguida conversamos sobre la rendición de cuentas como una actividad administrativa que representa incluso una obligación, una función de parte del administrador o aquel que lleva la administración de un negocio, de un hecho o de una actividad propiamente otorgada mediante un mandato. En esta oportunidad me propongo hablarles un poco del juicio de cuentas, algo extenso, sin embargo va a ser de muchísimo provecho para cada uno de ustedes, tomando en consideración que el juicio de cuentas ya se ventila directamente a través del órgano jurisdiccional judicial civil. En este sentido, el juicio de rendición de cuentas básicamente se encuentra contemplado dentro del título, que es completamente, indudablemente, vinculante a los procedimientos especiales contenciosos. ¿Por qué es especial? Porque a diferencia de parecido a otros y al mismo tiempo a diferencia de algunos, este procedimiento no se ventila directamente a través de la vía ordinaria, sino que se desarrolla bajo la modalidad de juicio ejecutivo, término o expresión que más adelante les explicaré en qué consiste de acuerdo a los diferentes pronunciamientos que emiten directamente el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, todo esto es debido a que contiene todos los elementos para ser conocido, óigase, para ser conocido dentro del contexto judicial, particularmente en el artículo o en el capítulo relacionado con los juicios ejecutivos del Código de Procedimiento Civil venezolano, y que más adelante se los voy a detallar. Entonces va a ser muy importante que a partir de este instante tengan ustedes en su mano ya la norma adjetiva en comento para poder desarrollar abiertamente esta formación académica. Ahora, fíjense que cuando hablamos del juicio ejecutivo necesariamente tenemos que vincularlo a la tutela jurídica de los copropietarios, ese amparo, esa protección que tienen los propietarios al momento de considerar ellos que han sido vulnerados en su pleno derecho de recibir información detallada sobre asuntos de su pleno interés. La tutela jurídica representa en sí misma la protección, el amparo que le confiere la ley a toda la comunidad de copropietarios a la que se haya administrado recursos patrimoniales de orden colectivo. Por supuesto, para que el encargado de la Junta de Condominio cumpla con su obligación de hacer todo esto mediante la presentación de un informe administrativo y estado contable. Recuerden ustedes que en anterior oportunidad les había comentado que es muy importante que se reconozca abiertamente el contenido íntegro de los artículos 18, 19 y número 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, donde se establecen con claridad las diferentes funciones del administrador y por supuesto las facultades que posee en ese instante y en todo momento la asamblea de copropietarios. Pero también el juicio de cuentas tiene una condición jurídica que cada propietario, que cada asamblea debe conocer antes de activar este mecanismo de orden judicial. Entonces, es un proceso ejecutivo, pues requiere, para poder iniciarlo, que se requiera de la presentación, y que valga esta la redundancia, requiere para
esta presentación un documento fundamental que debe ser auténtico y por supuesto produce los mismos efectos que los documentos que se aparezcan o que se aparejan directamente a la ejecución. Me estoy refiriendo lógicamente a los instrumentos públicos, los documentos privados, por supuesto, que tengan carácter de autenticidad y que sea totalmente reconocido por ambas de las partes. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿no? Sin embargo, es interesante también recordar aquellos fundamentos que de orden sustantivo se encuentran alrededor directamente de la condición jurídica de los instrumentos, llámese público, llámese privado. Tengan ustedes presente que el mismo Código Civil refleja con muchísima determinación o objetividad cuándo se debe considerar que un documento es público y cuándo se debe considerar que un documento es privado. Entonces, también el Código de Procedimiento Civil se refiere directamente a la necesidad que deben presentar los copropietarios de mostrar directamente un documento auténtico. En virtud de ello, es completamente provechoso preguntarse si ese documento público se refiere directamente a aquel que se encuentra establecido directamente en el artículo 1357 del Código Civil, o si por el contrario se refiere al documento que da autenticidad y que se encuentra regulado en el artículo 1363. Tengan ustedes presente que ya les había comentado la tipicidad de los diferentes instrumentos o de los documentos a los cuales hace referencia el Código Civil, documento público y documento privado, porque va a ser muy importante que nosotros tengamos claro cada una de estas disposiciones que establece la norma sustantiva en materia civil, que por supuesto habla de las diferentes obligaciones que en esta materia interesan en la formación académica, porque van a ser esto básicamente los medios probatorios, van a ser estos los requisitos iniciales para que la demanda pueda ser admitida de parte del juzgador. Ahora, en relación con la anterior interrogante, se asume directamente que el Código de Procedimiento Civil se refiere a cualquier documento que dé fe. Óigase, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil menciona o se refiere directamente a cualquier documento que dé fe y que en este sentido muestren, llámese público, llámese privado, puedan perfectamente incluirse dentro de los documentos idóneos para poder iniciar el procedimiento ejecutivo. Una vez que esto haya sido, este paso haya sido satisfecho de parte de los interesados, en este sentido los demandantes, los copropietarios plenamente autorizados en asamblea de copropietarios, se procederá directamente a introducir la demanda o intentar que la pretensión sea admitida. Entonces, tomando en cuenta todos estos fundamentaciones que de orden general deben ser tomados en cuenta, reitero, es importante ahora hablar un poquito acerca de la vía ejecutiva. O sea, ¿por qué se considera que la rendición, que el juicio de cuentas es también abordado bajo la vía ejecutiva? Fíjense que la sala constitucional, muy puntualmente, la sala de casación civil, perdón, muy puntualmente, en fecha 20 de enero del año 2004, con una ponencia del magistrado Antonio Márquez Jiménez, habla muy bien sobre este aspecto y él señala que la vía ejecutiva es aquella, óigase, que la vía ejecutiva es aquella que constituye un procedimiento especial, el cual, por estar sustentada la acción del demandante con instrumentos públicos, con instrumentos auténticos, se procede a apremiar al demandado embargando ejecutiva y no preventivamente sus bienes para que éste pueda cumplir con la obligación que se le exige a través del libelo de la demanda. Además, en un procedimiento de carácter ejecutivo debe ser considerado también distinto al procedimiento ordinario que se detiene después de realizado el embargo, después de haber realizado los carteles, después de haber realizado la publicación y el justiprecio, por supuesto todo esto previa citación del demandado para la contestación de las demandas y demás actos procesales hasta tanto se profiera sentencia definitivamente firme. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones bastante interesantes donde la Junta de Condominio va a ser uno de los grandes protagonistas, porque en la mayoría de las oportunidades se niegan a rendir la cuenta y generan una oposición que por lo general
por lo general establecen directamente o propician un estado de lentitud y retardan un proceso que necesariamente no debe ser así. Todo lo contrario, la celeridad procesal no solamente embarga, por supuesto, la responsabilidad de las partes, en este sentido, el demandado y el demandante, sino que también implica la buena fe de parte de los litigantes y no instar o no utilizar recursos completamente innecesarios que propicien la lentitud, reitero, del procedimiento. En algunas oportunidades se propicia, se activa la oposición de parte de la Junta de Condominio, no teniendo los fundamentos esenciales para ello. Ahora, fíjense también que, ya habiendo señalado esto, es requisito completamente para que se proceda al empleo de la vía ejecutiva que los copropietarios demandantes, óigase bien con esto, mucho cuidado, presenten instrumentos públicos o auténticos o bien instrumentos privados directamente reconocidos por la Junta de Condominio. Estos documentos son los únicos que en nuestro derecho procesal se aparejan directamente a la ejecución y son por ellos títulos ejecutivos, siendo claros, por supuesto, que dentro de estos instrumentos a los cuales estoy haciéndoles referencias se encuentran primeramente el acta de asamblea extraordinaria u ordinaria de la elección de la Junta de Condominio, el documento de constitución de condominio, el acta de convocatoria pública en prensa dispuesta por la Junta de Condominio para la entrega de la rendición de cuentas, el acta de asamblea de copropietarios autorizando la creación de un comité de auditoría interna en caso de que la rendición de cuentas no sea aprobada por insuficiencias en la misma asamblea y que por supuesto esta no sea entregada directamente por la Junta de Condominio. Y finalmente, mis estimados, un informe de auditoría interna debidamente notariado. Estos son, por supuesto, algunos de los instrumentos que tranquilamente un copropietario o los copropietarios interesados en demandar deben presentar para que sea considerada la vía ejecutiva y que la demanda haya sido admitida. Ahora bien, cuando hablamos de la cuenta en sí misma, hay que recordar abiertamente que la cuenta no es más. Óigase bien, la cuenta no es más que la propia justificación que debe hacer toda persona a los operadores o a aquellos que hacen gestiones para que la fluidez, para que el contenido, para que el detalle, para el descriptivo de una actividad contable sea totalmente entregado a quienes interesan conocer de esa información. En este sentido, por supuesto, la cuenta básicamente representa una obligación que tiene todo aquel que haya realizado actos de administración, que haya realizado actos de gestión por cuenta propia o por cuenta de un tercero o del interés de un tercero y por supuesto como consecuencia directamente de sus actividades comerciales, de sus actividades profesionales en negocios totalmente determinados. Y en esta oportunidad, por supuesto, la administración de una Junta de Condominio representa una actividad profesional y que debe ser claramente ejecutada con la plena responsabilidad y por supuesto cumpliendo con las obligaciones que son derivadas directamente de la ley de propiedad horizontal. Ahora fíjense que antes de poder hablarles directamente acerca del juicio de cuentas es importante tener en cuenta algunas consideraciones que son previas al procedimiento. Una de ellas es que es la pretensión relativa, óigase, la pretensión relativa a la obligación de la Junta de Condominio demandada de rendir cuenta. Es evidente que la misma ley de propiedad horizontal establece que es una obligación de parte del administrador rendir cuenta ante la Junta de Condominio por la vía administrativa y en caso de negarse, se procederá a través de la vía ejecutiva, abriendo por supuesto o activando el órgano jurisdiccional civil competente para ello. Entonces, el artículo 673 establece ya la apertura, abre la puerta al procedimiento que contempla el juicio de cuentas. Entonces es un procedimiento a través del cual se demandan las cuentas al tutor, se demandan las cuentas al curador, se demandan las cuentas al socio, al administrador, al apoderado, o incluso a aquella persona que se encuentra encargado de bienes ajenos o de intereses ajenos, mediante por supuesto la acreditación de modo auténtico de una obligación que tiene el demandado de rendirla. Y por supuesto todo el periodo y el negocio de los órganos determinados que aquí se deben comprender. Todo esto lo establece el artículo 673. Espero que tengan el Código de Procedimiento Civil en las manos, ¿no? Entonces,
Esta, por supuesto, disposición de orden jurídico pareciera limitar incluso la pretensión de los copropietarios demandantes en el juicio de cuentas, a exigir lógicamente a la Junta de Condominio demandada que rinda cuentas relativas a los periodos y negocios prescritos en la demanda. Todo esto pareciera bastante interesante y realmente así lo es. De allí que por supuesto que se puede comparecer directamente ante un tribunal a defenderse de esta pretensión en un proceso en los siguientes supuestos, y me estoy refiriendo directamente a la Junta de Condominio. ¿Cómo se presenta este órgano de gestión condominial? Formulando oposición a la demanda, en donde alega haber rendido directamente ya las cuentas o que éstas correspondan a un periodo distinto o a los negocios diferentes a los indicados en el libelo, por supuesto tomando muy en cuenta lo establecido en el mismo 673, precepto establecido en el Código de Procedimiento Civil. Y otra de las vías, otra de las pretensiones de la Junta de Condominio, en este caso que sea demandada, es dando cumplimiento a los requisitos de los copropietarios demandados, es decir, que presente dichas cuentas dentro de los 20 días siguientes a su intimación. En el primero de los casos, debe entenderse claramente que la oposición es una mera contradicción de la demanda de rendición de cuentas. En el Código de Procedimiento Civil ha sido incluida, por supuesto, la figura de la oposición de rendición de cuentas, y no es posible entrar a conocer de otro asunto contenido en el libelo de la demanda hasta tanto se determine, si efectivamente la Junta de Condominio demandada tiene o no el deber de rendir cuentas. Aquí empiezan los primeros problemas que refleja este tipo de procedimiento. Cuando la Junta de Condominio presenta oposición, es una figura que más adelante vamos a hablarlo de forma más detallada, pero cuando presenta oposición, entonces ya necesariamente establece el artículo número 673 que debe procederse a la activación del procedimiento ordinario y se suspende momentáneamente el juicio de cuentas llevado por ante la jurisdicción civil. Entonces el 673 aborda claramente todo ello. Entonces, en virtud de esto, una vez presentada la oposición oportuna y por supuesto fundada respecto a dicha obligación de rendir cuentas, el procedimiento se suspende a efecto de que se resuelva esta incidencia con respecto a los trámites del procedimiento ordinario, y una vez ratificada dicha obligación de rendición de cuentas, la Junta de Condominio demandada deberá rendirlas, sometiéndolas a la revisión de los copropietarios demandadas conforme a lo establecido directamente al artículo 677 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, que va a ser muy puntualmente obligatorio conocerlos. Posteriormente, el juez de la causa podrá pronunciarse respecto a la segunda de las pretensiones contenidas en el libelo de la demanda, como lo es el pago reclamado por los copropietarios demandados o la restitución de los bienes que la Junta de Condominio demandada hubiera recibido en pleno ejercicio de la representación o de la administración conferida. Asimismo, debe tenerse en cuenta, ¿no?, que en el segundo de los casos, es decir, cuando se presenten las cuentas, o en todo caso el cumplimiento de los requerimientos de los copropietarios demandantes, la Junta de Condominio demandada simplemente admitirá su obligación de rendición de cuentas y presentará dichas cuentas de forma voluntaria en el proceso. También aquí esto amerita un proceso bastante detallado, muy descriptivo, donde participan lógicamente los expertos para que esto dé veracidad de que el contenido de esta presentación de cuentas sea realmente el correcto, sea el que se espere y que por supuesto obedezcan a los lineamientos que formalmente se encuentran determinados en el Código de Procedimiento Civil. Ahora, en cualquiera de los dos casos, la Junta de Condominio demandada presentará cuentas las reclamadas, bien voluntariamente o luego el pronunciamiento del tribunal, una vez que haya desechado, lógicamente, la oposición. Entonces, todo esto debe usted conocerlo antes de dar inicio al procedimiento especial por juicio de cuentas. Hay muchísimas preguntas en torno a este procedimiento por la vía ejecutiva. Por supuesto, una de ellas gira en torno al desacuerdo entre los copropietarios demandantes y la Junta de Condominio demandada sobre la rendición de cuentas. Hay quienes dicen la Junta de Condominio en lo habitual manifiesta que no debe rendir cuentas porque ya lo hizo en un momento determinado. Los copropietarios manifiestan o señalan, reclaman que se les respete el derecho a recibir la información detallada sobre dicho periodo o dicha gestión. Entonces, ante esta situación, como lo señala
o como bien se señala directamente en el título relacionado al juicio de cuenta del Código de Procedimiento Civil, puntualmente el artículo 678, el procedimiento a seguirse para el examen de la cuenta, así como también las diferentes observaciones a la misma, a la que ésta estará sometida, va a estar por supuesto a cargo de los diferentes expertos, que en el caso de presentarse un desacuerdo entre los copropietarios demandantes y la Junta de Condominio, tendrá que efectuarse de manera obligatoria, y es por ello que hablar de la experticia es hablar de un procedimiento o de una prueba completamente ejecutada por profesionales en el área. Entonces todo ello, por supuesto, a consideraciones y propuestas directamente ofrecida por la parte demandante. Este es en el caso, claro está, de que se presente la prueba, de que se presente la cuenta y los copropietarios demandantes no estén de acuerdo con esto. Entonces se activa directamente la prueba de experticia, la cual estará a cargo directamente de los profesionales en esta área. Pero fíjense que ya hablando directamente del procedimiento, del juicio de cuenta, y de acuerdo por supuesto a lo determinado en el Código de Procedimiento Civil, este se encuentra estructurado desde el punto de vista de quien les habla en dos fases preponderantes, y que se las hago saber de una manera bastante simple a los fines de poder entrar directamente en el detalle de esta consideración. Una primera fase que se encuentra destinada exclusivamente a determinar la existencia o la inexistencia de la obligación de la Junta de Condominio demandada. Y una segunda fase en la cual, una vez confirmada la existencia de la referida obligación y se condena a la Junta de Condominio demandada a rendir las cuentas, esta comparezca directamente a rendirlas sometiéndolas a la supervisión por parte de los copropietarios demandantes a fin de que estos la aprueben o la impugnen. Y en esta segunda fase, por supuesto, se finaliza con la sentencia que aprueba las cuentas en tanto se las refute o se las repute directamente como exactas, determinando en su caso un monto de saldo activo. Entonces, aquí concluye ya directamente la segunda fase, es decir, con la sentencia. Y finalmente, por supuesto, de acuerdo a la apreciación de quien les habla, una tercera fase que pudiera ser considerada de esta manera, donde se puede abrir ¿cómo les diría? Donde los copropietarios tienen, de acuerdo a sus propias consideraciones y previa, por supuesto, a la postura y al sabio conocimiento del profesional jurídico, de aperturar directamente el procedimiento de ejecución de la sentencia, el cual podré más adelante describirle, pero este procedimiento ya por ejecución de la sentencia se activa una vez que se ha declarado la sentencia ya señalada directamente en la segunda de las fases, y que la Junta de Condominio demandada no cumpla con la orden judicial. Entonces, comencemos ya directamente a hablar de la primera fase. Bueno, comenzamos, mis estimados. Una primera fase donde ya está involucrada la demanda. Espero que tengan el Código de Procedimiento Civil en sus manos. Señala el artículo 673 del referido código, y se deduce, por supuesto, que el procedimiento de juicio de cuentas debe iniciarse por demanda. Por demanda porque efectivamente la norma indica que el demandante debe acreditar de un modo auténtico la obligación, y al mismo tiempo refiere a que el juez deberá ordenar la intimación del demandado. Dicha demanda es obvio que debe reunir directamente las exigencias que contempla directamente el artículo 340 del mencionado código, y que por supuesto se describe de una manera bastante puntual, y es por ello que el tribunal que debe conocer de la controversia debe apegarse directamente, o los propietarios, los copropietarios directamente que tengan la pretensión de demandar por rendición de cuentas, por juicio de cuentas, deben apegarse directamente a lo que estipula el artículo número 45, también del mismo Código de Procedimiento Civil, en donde se le asigna la competencia territorial para conocer de las demandas de rendición de cuentas a la autoridad, óigase, a la autoridad judicial del lugar donde haya conferido o ejercido la tutela o la administración, o ante el tribunal del domicilio del demandado, por supuesto a elección del demandante, dejando siempre a salvo lo dispuesto en el último, aparte del artículo 43, que básicamente refleja la importancia o la competencia de los tribunales que deban conocer directamente la causa.
me gusta muchísimo abordar la parte o lo concernente directamente al contenido del artículo número 45, porque en esta directamente se deja con claridad o se determinan con muchísima precisión que la demanda de rendición de cuentas de una tutela o de una administración se propondrá directamente ante la autoridad judicial del lugar donde se haya conferido o ejercido la tutela, o a la administración o ante el mismo tribunal del domicilio a elección del demandante. Esto, por supuesto, ya respaldando lo anteriormente mencionado. ¿Qué quiere decir todo esto? Directamente que ante la negativa de parte del administrador de rendir cuentas ante la asamblea del copropietario de forma extrajudicial y por supuesto voluntaria, al momento de manifestar su negativa, la autoridad de demandar, por supuesto, quedará en las manos de la asamblea de copropietarios, quienes podrán hacer la pretensión respectiva ante la autoridad con competencia en este sentido. Por supuesto, debe tomarse siempre en consideración la cuantía, óigase, la cuantía. Entonces, cuando hablamos de la competencia por la materia y por la cuantía, también resultan aplicables en general directamente las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil o incluso en las normas especiales que correspondan. Solo se debe destacar que a efectos de la determinación de la cuantía se tomará en cuenta la estimación directamente que realicen los copropietarios demandantes en su nivel de la demanda. De hecho, la cuantía, este requisito debe ser y es exigido directamente por los tribunales que conozcan de la causa a los fines de poder admitir el nivel de demanda o la pretensión interpuesta por los copropietarios demandantes. Establecer el monto de la cuantía o estimar la cuantía. Adicionalmente, es menester que los propietarios demandantes acompañen al libelo como documento fundamental, claro está, y a efectos de poder cumplir con las exigencias del artículo 673, que ya más adelante, yo con anterioridad les había mencionado que es el que apertura directamente el procedimiento por juicio de cuenta y establece la cantidad de requisitos que deben cumplirse y que deben ser tomados en cuenta por los pretendientes o por aquellos que intenten una pretensión judicial. Acompañarlos, reitero, de un medio auténtico que acredite la obligación que tiene el demandado de rendir la cuenta y por supuesto que confirme el periodo y el negocio o los negocios determinados que estas cuentas deben comprender. Todo esto debe estar presente en el nivel de la demanda. No es menos importante señalar que, por supuesto, como ya se los había comentado con una preponderante objetividad, que toda demanda debe estar compuesta, debe estar estructurada de manera formal, atendiendo directamente a lo establecido y a los requisitos que establece el precepto número 349. Entonces, la demanda deberá tener la indicación del tribunal ante el cual se propone, deberá tener el nombre y apellido y domicilio del demandante, así como también del demandado y el carácter que ambos tienen. Si el demandante o el demandado fuese una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o la razón social de los actos y, por supuesto, de los datos relativos a la creación del registro, el objeto de la pretensión de la demanda, la relación de los hechos, los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, si el demandante, si los demandantes pretendieran una indemnización por daños y perjuicios, debe especificarse esto y por supuesto sus causas, se deben establecer los nombres y apellidos del mandatario y la consignación del poder, y por supuesto, algo que siempre será muy importante, que es la dirección del demandado y la dirección del demandante para poder hacer llegar directamente la intimación en caso de que la demanda haya sido admitida. Entonces, en función de lo anterior, se puede directamente resumir que el nivel de la demanda de rendición de cuentas debe satisfacer directamente estos requisitos, debe cumplir de forma íntegra con lo determinado, con lo establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, todo este cúmulo de acciones deben estar siempre presentes, y también es incluso preponderante reconocer cuál es la verdadera finalidad del juicio de cuentas ya directamente ventilada en el órgano de jurisdicción civil. Entonces, en términos generales, y como ya se había comentado en anterior oportunidad, la finalidad, oígase bien con esto, la finalidad del juicio de cuentas es la justificación que se hace de toda operación de que haya sido encargado una persona, llámese tutor, llámese administrador, llámese gestor, y por supuesto una aceptación menos lata
del estado de los productos, de los gastos y bienes que se hayan invertido, que se hayan desarrollado, por supuesto la fluidez y el manejo, la gestión contable a la cual un administrador, un apoderado, un tutor, un curador haya sido o haya tenido como responsable de esta acción o de este tipo de operaciones, ¿no?, de responsabilidades. Entonces, el juicio de cuentas tiene por finalidad una inmediata obtención de rendición de cuentas, una inmediata y oportuna respuesta sobre las diferentes pretensiones que quieran o que pretendan, por supuesto, hacer valer directamente ante el órgano de jurisdicción civil, directamente por los demandantes. Por supuesto, es ofrecer directamente la cuenta a través de una presentación ordenada y, como ya se los había comentado en anterior oportunidad, completamente organizada, sistematizada y apegada a los criterios que establece directamente la ley de propiedad horizontal. Pero también se puede presentar el hecho de que la demanda sea completamente inadmitida. Entonces, la causal de inadmisibilidad de la demanda por rendición de cuentas obedece a la insuficiencia o a la insatisfacción de los requisitos que se encuentran estipulados directamente en el anterior artículo 673. Por supuesto que aquí todo debe cumplirse a cabalidad. El nivel de la demanda debe estar complementada directamente con un medio de prueba auténtico que demuestre la obligación que tiene la Junta de Condominio demandada de rendirlas durante el tiempo y sobre los asuntos o sobre los negocios indicados en el libelo. Debe tomarse en cuenta, reitero, que es importante que para poder activar la vía ejecutiva los copropietarios demandantes muestren estos documentos auténticos, entre los que destacan directamente el acta de asamblea extraordinaria o la ordinaria de elección de la Junta de Condominio, debidamente notariada, claro está. Debe presentarse el documento de constitución de condominio, debe presentarse el acta de convocatoria pública en prensa dispuesta por la Junta de Condominio para la entrega de rendición de cuentas, el acta de asamblea de copropietarios autorizando la creación de un comité de auditoría interna en el caso de que la rendición de cuentas no haya sido aprobada por insuficiencias en la misma o que no haya sido entregada por la Junta de Condominio, y finalmente el informe de auditoría interna debidamente notariado. Cada una de estas consideraciones y por supuesto deben tomarse en cuenta, y evidentemente ya al hablar de la primera fase del procedimiento debe tomarse en cuenta los requisitos, los medios que deben acompañar al libelo de la demanda para que ésta sea admitida, o incluso cuando exista insuficiencia en el contenido, cuando exista no fluidez o no presentación de los documentos requeridos debidamente autenticados, la demanda sea completamente inadmitida de parte del despacho judicial. En este orden de ideas, muchachos, les invito a continuar con este proceso de formación académica, ya siguiendo abiertamente con la develación de la segunda parte o de la segunda fase del procedimiento por juicio de cuentas. Nos vemos en breve. Hablemos ya sobre la segunda fase, que establece directamente el Código de Procedimiento Civil directamente en el juicio de cuentas. La segunda fase inicia directamente en el pleno reconocimiento acerca de los llamados a rendir cuentas. ¿Quiénes son los llamados a rendir la cuenta dentro del proceso judicial civil? Se extrae directamente del artículo 673 del mismo código, en este caso, que son legitimados pasivos y los legitimados activos. En este sentido, los pasivos podrán ser los tutores, los curadores, los socios, los administradores, en este caso aquellos que integran la Junta de Condominio y que tienen la labor de administrar el patrimonio colectivo, los apoderados y por supuesto cualquier otro encargado de los intereses ajenos. Los legitimados pasivos son estos que les acabo de mencionar. Los legitimados activos son por supuesto la Junta de Condominio, que son los que gozan del derecho de recibir información detallada. Ya con respecto a estas ambas figuras, llámese los legitimados pasivos y los legitimados activos, existe por supuesto diversas formas de mencionarlo. El Tribunal Supremo de Justicia lo ha declarado abiertamente en sus diferentes pronunciamientos, que el legitimado activo es el titular del derecho a exigir la rendición de cuentas, será por toda
por toda la condena, es decir, todas aquellas personas que tengan pleno interés y que por supuesto demuestren la cualidad para recibir la información descriptiva, la información detallada de una cuenta determinada, apegado por supuesto a lo que está establecido en el artículo 673. Y finalmente el legitimado pasivo, que es este sujeto quien se encuentra obligado a rendir la cuenta, será por supuesto toda persona a quien por disposición de la ley o convencionalmente se encomiende la realización de determinados actos de simple gestión de administración o de disposición de bienes. Esto lo ha ratificado de una manera completamente continua el Tribunal de Suprema Justicia a través de la Sala de Casación Civil, y es por ello que es necesario tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque esa será la forma de poder intimar abiertamente de parte del juez de la jurisdicción judicial civil a los integrantes de la Junta de Condominio o al administrador o al tutor o al curador o a aquella persona que tenga directamente la responsabilidad de administrar los intereses patrimoniales de orden colectivo. Se señala directamente que la intimación de la Junta de Condominio de Bandada debe obedecer directamente a ciertos criterios. Se sostiene que verificada todos los requisitos previamente señalados por el tribunal, ya habiendo generado el estado de autenticidad de la prueba, que debe aportar directamente el actor en el proceso, me estoy refiriendo por supuesto a los copropietarios demandantes, y que todo lo demás haya sido contemplado, haya sido acompañado directamente en el nivel de la demanda, se procederá directamente a la admisión de la misma y se ordenará la intimación del demandado a efectos de que, primeramente, a efectos de que éste presente la prueba que está obligado a rendir conforme a lo demostrado con dicha prueba auténtica, o, en todo caso, que ejerza la oposición de la demanda, como también está establecido directamente en el Código de Procedimiento Civil. Dicha intimación, que no es otra cosa que el llamado judicial que el órgano jurisdiccional hace a la parte demandante para que comparezca ante la misma y dé respuesta al nivel de la demanda, como bien es señalado y explicado por ilustres procesalistas, entre ellos el doctor Emilio Calvo Vaca, el doctor la doctora Pinela León. Por supuesto, todo esto se realizará de la misma forma que la situación del juicio ordinario, es decir, se harán llamados por escrito y partiendo directamente en atención a lo dispuesto en los artículos que refieren o que están directamente vinculados a la citación, llámese la citación personal, la citación por cartel, la citación del no demandado. Dependiendo de la realidad o de las circunstancias, de la coyuntura en la cual se esté viviendo en ese momento, se procederá a la situación conforme a lo que establece el procedimiento ordinario. De no lograrse la intimación personal, la que establece el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, se procederá por carteles y en última instancia se le designará un defensor judicial al demandado. Fíjense ustedes lo importante, ¿no?, que les había señalado con respecto a la dirección de los demandados, en este caso del administrador, del curador, del tutor o aquella persona que tenga la responsabilidad de gestionar y de llevar una actividad contable a favor de los intereses de un colectivo, ¿no? Pero también es interesante que por supuesto todo esto se cumpla y todo lo relativo directamente a las situaciones debe ser conocido por cada uno de ustedes como profesionales del derecho. Ahora, ¿qué sucedería o qué sucede directamente cuando la Junta de Condominio demandada se niega a recibir la situación y no firma el recibo? Entonces son una de las cosas uno de los hechos que tantas veces suele suceder, ¿no? Y como una realidad fehaciente nace la siguiente interrogante: ¿qué sucedería directamente si los integrantes de una Junta de Condominio demandada se niegan a recibir la situación personal y en consecuencia no firman el recibo? Les reitero que esto suele pasar muchísimo. Entonces, ante esta coyuntura, el mismo Código de Procedimiento Civil ha establecido directamente en su artículo número 218 que si el citado no quisiera firmar el recibo, el alguacil directamente dará cuenta al juez y este dispondrá que el secretario del tribunal libre una boleta de citación, una boleta de notificación, en la cual le comunica al citado la declaración del alguacil relativa a su citación. Por supuesto, la boleta la entregará directamente el secretario en el domicilio o la residencia del citado o de los demandados, en su oficina, en la industria, donde éste se encuentre, y por supuesto, esta notificación deberá tener todo lo contemplado al llamado directamente que hace el órgano de jurisdicción judicial y evidentemente deberá hacer caso
el demandado de esta disposición judicial. Una vez verificada la intimación de la Junta de Condominio demandada, y que por supuesto esta ya conste en auto, esta deberá directamente comparecer, me estoy refiriendo a la demandada, a la Junta de Condominio deberá comparecer en un lapso de 20 días. Por supuesto 20 días de despacho, dentro de los cuales ésta podrá asumir cualquiera de las siguientes actitudes. Primeramente, como ya se los había dicho, comparecer y admitir su obligación de presentar sus cuentas en un lapso de 20 días de despacho. Asumir una posición de absoluta rebeldía y no comparecer a rendir las cuentas ni a formular oposición contra la demanda. Y otra es directamente que ellos se opongan a la demanda. Cuando utilizo el término ellos me estoy refiriendo, por supuesto, a quienes tengan la responsabilidad de administrar los intereses colectivos de una junta de condominio. Entonces, no es posible directamente que en esta etapa del proceso oponer pruebas, toda vez que ello solamente es posible, como bien lo provee el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en la oportunidad y en el lugar de dar contestación a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuestiones previas, las pequeñas incidencias que se pudieran presentar, como la falta de jurisdicción, la falta de competencia, que pudieran ser observadas, deben directamente ventilarse al momento de contestar la demanda, siendo el caso que, por supuesto, la contestación solo podrá verificarse en el supuesto de que la Junta de Condominio demandada ejerza oportuna oposición a la demanda de rendición de cuentas y sustente dicha oposición con prueba escrita. Entonces, muy pendiente de todo esto, ¿no? Muy pendiente de todo esto. ¿Cuáles son los presupuestos directamente para la intimación? Para ese llamado que hace el tribunal a la Junta de Condominio a través de la vía más expedita. En este sentido, reitero, la intimación, el llamado judicial. Como ya se explicó anteriormente, se desprende directamente del artículo 673 del Código de Procedimiento Civil que el demandante, es decir, en este sentido los copropietarios acrediten con prueba auténtica la obligación del demandado, es decir, la Junta de Condominio, de rendir cuentas, y que el demandante, los propietarios indiquen el periodo y el negocio que deben comprender dichas cuentas. Todo esto es necesario que se entienda y que por supuesto deben cumplirse porque son presupuestos necesarios, son exigencias que establece el artículo, reitero, 673 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, ¿qué sucedería con respecto al cumplimiento voluntario de la obligación del demandado de rendir cuentas? Que algunas veces suele suceder, en muchas oportunidades no pasa, no sucede así. Entonces, como ya se había comentado en una anterior oportunidad, y en virtud de su intimación, la Junta de Condominio demandada, oígase bien, la Junta de Condominio demandada puede admitir como cierta su obligación de rendir la cuenta y directamente comparecer dentro de los 20 días de despacho siguientes a presentarla. Por supuesto, deben ellos seguir las formalidades establecidas en el artículo 676 del Código de Procedimiento Civil, y esto es que debe presentar dichas cuentas en términos claros, en términos precisos, año por año, con sus cargos, con sus abonos cronológicos, de modo que puedan examinarse fácilmente con todos los libros, instrumentos y comprobantes y papeles que pertenezcan y que estén completamente relacionados a ellos. Sin embargo, por supuesto, lo anterior implica que ante la presentación de las cuentas de parte de la Junta de Condominio demandada, se da inicio directamente a esta segunda fase de juicio, la cual tiene por finalidad, por supuesto, hacer esta exploración de la presentación de cuentas a través de las diferentes formalidades que el mismo Código de Procedimiento Civil establezca. Pero ¿qué sucede si la parte demandada, es decir, el curador, el administrador o aquel que ejerza directamente la gestión de administrar los diferentes ajenos, no comparece directamente, no ejerce oposición? Bueno, se activa la confesión ficta. Sin embargo, esta figura se va a detallar más adelante. Cuando la Junta de Condominio demandada, estando debidamente notificada en un acto de rebeldía o contumacia, no ejerza su derecho a la defensa, la cual por supuesto supone su derecho a ser oído en la oportunidad procesal legal, como bien lo dispone el Código de Procedimiento Civil, se va a considerar o se considera confesa. Es decir, que al no responder, admite los hechos que se alegaron en la demanda. Sin embargo, mediante la confesión ficta, debo hacer mención de esto, la ley sanciona la no intervención
del demandado en el juicio, pero no elimina, óigase bien con esto, no elimina la posibilidad de que éste intervenga más adelante, pues todavía puede hacerlo incluso en el lapso de prueba. Recuerden ustedes el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que establece que si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en el Código, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contrario a derecho, la petición del demandante, por supuesto sin nada probable que le favorezca. Una vez que haya sido declarado confeso, por supuesto habrá una designación del defensor ad litem en ese supuesto. Lógicamente, aquí el defensor ad litem juega un papel sumamente importante, porque este tendrá que defender los intereses de la persona que en ausencia se encuentra vinculada o se encuentra participando de forma pasiva en un proceso judicial. Entonces, el ad litem es aquella persona que, ejerciendo libremente su profesión de abogado, es designado por la autoridad judicial en base a un mandato de ley. ¿Para qué? Para poder defender y tutelar los derechos e intereses del demandado ausente, con el fin de llevar a cabo una eficaz defensa y una verdadera administración de justicia. Por supuesto, todo ello es interesante conocerlo también. Ahora, ya hablando un poco acerca de la oposición, que es uno de los temas más interesantes acá, la oposición de la demanda. En el momento de analizar la última de las actitudes que pueda asumir la Junta de Condominio Demandada, por supuesto, en virtud de la intimación para la rendición de cuentas, se ha mencionado abiertamente en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que el demandado comparezca al proceso y que éste, por supuesto, formule una oposición a la demanda. Por supuesto que dicha norma parece limitar las causales en que pueda ampararse el demandado para presentar esta oposición, estableciendo una cantidad de situaciones, entre ellas, por supuesto, que alegue haber rendido ya las cuentas, que dichas cuentas correspondan a un periodo distinto al señalado en la demanda y que, por supuesto, las cuentas correspondan a negocios diferentes a los señalados en el libelo. Pero también les había comentado con anterioridad que en la misma contestación de la demanda o antes de la contestación de la demanda se pueden generar oposiciones previas. Entonces, téngase en cuenta que el demandado puede oponer cuestiones previas en la contestación, como bien lo ha reiterado en una infinidad, en una considerables oportunidades de parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Se estiman que las cuestiones previas, por supuesto, son incidencias que deben resolverse antes de dar contestación formalmente a la demanda, que incluso pueden interponerse en la misma contestación. Con respecto a la decisión de la oposición, como bien lo dispone el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, ejercida la oposición directamente por parte de la Junta de Condominio Demandada, si ésta estuviera fundada, claro está, en una causal válida, en una causal pertinente, y que a su vez esté apoyada por una prueba escrita, se va a suspender el juicio de cuenta y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los 5 días de despacho. La suspensión del juicio de demanda no tiene nada que ver con la extinción de la demanda, como muchos han considerado, como las personas ajenas, por supuesto, al conocimiento jurídico estiman. No, simplemente se suspende el procedimiento por juicio por la vía ejecutiva y se apertura el procedimiento ordinario para que la parte demandada pueda contestar abiertamente todas las pretensiones en el libelo de demanda y alegue el por qué no las presenten, ¿no? Entonces, sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 675 también del Código de Procedimiento Civil señala que si el juez encontrare que la oposición de la Junta de Condominio Demandada no apareciera apoyada en prueba escrita, o si el juez no la encontrare fundada, ordenará al demandado que presente las cuentas en un plazo de 30 días. Hay, por supuesto, posterior a ello, recursos judiciales contra la determinación del juez, por supuesto la apelación. Entonces, cada uno de estos hechos, usted como abogado deberá conocerlo, los integrantes de la Junta de Condominio también deberán conocerlo, y evidentemente todas aquellas personas que formen parte del conglomerado de la Asamblea de Propietarios. Entonces, si el demandado, reitero, presenta formal oposición a la demanda, deberá cumplir con cada uno de estos requisitos, por supuesto dejándose, por supuesto,
abierta la posibilidad que si se presenta la oposición de la demanda, se continuará el procedimiento ya directamente por los trámites del procedimiento ordinario y se suspenderá momentáneamente el juicio por la vía ejecutiva. Dicho esto, mis estimados, les invito a continuar esta temática en breve. Les espero. Ok, continuamos. Si la Junta de Condominio no presentara oposición y por el contrario, de manera responsable, honesta y muy transparente, presentar la cuenta, es necesario preguntarse cuál es el término para que la Junta de Condominio demandada presente la cuenta. En este sentido, dispone el artículo 673 que el demandado deberá presentarlas en un lapso de 20 días siguientes a la intimación, o sea, su intimación, su llamado. El artículo 673 refleja que cuando el demandante o cuando se demanden las cuentas al tutor, al curador, al socio, al administrador, al apoderado o encargado de los intereses y el demandante acredita de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirlas, así como el periodo y el negocio o los negocios determinados que deben comprender, el juez ordenará la intimación del demandado para que las presente en un lapso de 20 días siguientes a la intimación. Pero ¿cómo se presenta, no? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son las formas de presentar la cuenta? Esta formalidad básicamente se encuentra regulada en el artículo 676 del Código de Procedimiento Civil y que dispone que en todo caso la cuenta debe presentarse en términos claros, en términos precisos, año por año, con sus cargos, por supuesto con sus abonos cronológicos, de modo que puedan ser examinadas fácilmente y con todos los libros e instrumentos, así como comprobantes y papeles a ella. Esto quiere decir que la cuenta deberá estar complementada o debe estar acompañada de cada una de estas exigencias que refleja directamente el precepto número 676 del Código de Procedimiento Civil. Pero ¿qué pasa? En todo caso, si la Junta de Condominio o el administrador no presenta la oposición, pero tampoco rinde cuentas. Recuerden ustedes que les había mencionado las obligaciones de rendirlas y por supuesto los efectos que tienen en todo ello. Bueno, este actuar básicamente es considerado una de tantas formas en las que la Junta de Condominio articula sus acciones. Estoy refiriendo por supuesto a aquellas disposiciones erróneas, actitudes, conductas que no son propias de la buena fe. Entonces todo ello por supuesto va en pleno respeto a las consideraciones de la sana convivencia, de la sana convivencia social, de la sana convivencia de los propietarios. Entonces dispone directamente el artículo 677, donde se le atribuyen los efectos inmediatos a dicha falta de oposición, al señalar lo siguiente, ¿no? Reitero, el artículo 677 refleja que se tendrá por cierta, la obligación de rendirlas, el periodo en que debe comprender y los negocios determinados por el demandante en el libelo, y se va a proceder a dictar el fallo sobre el pago reclamado por el actor en la demanda o incluso la restitución de los bienes que el demandado hubiese recibido para el actor en el ejercicio de la representación o de la administración conferida. Entonces, si el demandado no promoviere prueba alguna dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso de oposición, entonces se le va a tener por cierta la obligación de rendirla, Dicho esto, por supuesto, ante la falta de oposición a la demanda, no se procede a la ejecución forzosa del decreto de intimación, sino que se genera de inmediato una presunción legal de certeza de los siguientes supuestos. Recuerden ustedes, se presume cierta la obligación del demandado de rendir cuentas y se presume cierta que el periodo que deben comprender dichas cuentas deben estar allí, y también se presumen ciertos los negocios determinados por el demandante en el libelo. Todo esto, por supuesto, está completamente que gira alrededor de la confesión ficta, ficta que está establecida directamente en el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil, que refleja con claridad que si faltare el demandado al emplazamiento se le tendrá por confeso
como bien lo indica el artículo 362, y no se le admitirá a prueba, no se le admitirá después la promoción de las diferentes cuestiones previas, ni la contestación de la demanda, con excepción de la falta de jurisdicción, con excepción de la incompetencia y la litispendencia que pudieran ser promovidas, como se indica en el artículo 59, como se indica en el artículo 60 y como se indica en el artículo número 61 del Código de Procedimiento Civil. También existen, por supuesto, muchísimas interrogantes en torno a este tipo de coyuntura, como tales como la Junta de Condominio demandada no cumple con la obligación de rendir las cuentas luego de haber sido intimada y los copropietarios demandantes desean la exhibición de documentos mediante un tercero. Todo esto suele suceder y que por supuesto está contemplado su respuesta directamente en el artículo 687 también del Código de Procedimiento Civil, que refleja que cuando la parte obligada a rendir cuentas no cumpla con el deber de presentar los libros, los instrumentos, los comprobantes y papeles necesarios para formarla, se procederá directamente con lo previsto en el artículo 436 del Código. Los terceros en cuyo poder se encuentren directamente los documentos necesarios para la formulación o para la formación de la cuenta estarán obligados a exhibirlos de conformidad con lo previsto en este artículo. Es por ello que la exhibición de los documentos debe ser completamente importante y en todo momento deberá ser considerada directamente por los copropietarios que hayan tenido la pretensión de demandar y de exigir el derecho de presentar la cuenta directamente a la Junta de Condominio. Entonces, la obligación de los terceros de presentar la cuenta es completamente prioritaria, que por supuesto se exige su respeto conforme a lo establecido, recuerden, en el artículo 437. También importantísimo, por supuesto, que se tome en cuenta lo señalado en el articulado número 433, que refleja o que aborda directamente la posibilidad de que se presente el informe de pruebas como un medio probatorio. Todo esto, por supuesto, en plena alineación con lo establecido en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Pero hay situaciones que pudieran presentarse una vez que la Junta de Condominio demandada ha sido intimada. Por supuesto, se pueden presentar, y esto es simplemente un pequeño resumen, ¿no? Se puede presentar el hecho de que acepten y deben rendir cuenta o que rechacen la cuenta. Si la Junta de Condominio presentase la cuenta, se pueden presentar incluso esas dos posibilidades: que se acepte la cuenta y que sea rechazada la cuenta, que se acepten y que se rechace de parte de los copropietarios demandantes. Establece también el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil el examen de la cuenta, es decir, el proceso de la experticia. Ya habíamos tomado en consideración que la prueba de experticia debe ser ejecutada directamente por profesionales en el área con conocimiento certero o con un conocimiento próvido de dicha acción. El artículo 678 refleja que presentada la cuenta por el demandado con sus libros, con sus instrumentos, con sus comprobantes y papeles correspondientes, el demandante las examinará dentro de los 30 días siguientes a su presentación, debiendo manifestar en ese mismo plazo su conformidad o incluso hacer las respectivas observaciones. Todo ello, por supuesto, se genera en este tipo de procesos. Tómense en cuenta que cuando hablamos de la prueba de experticia debemos cumplir con lo predispuesto directamente en el artículo 679, que me establece o que nos establece el nombramiento del experto, también las condiciones que deben ser consideradas para que el experto pueda ejecutar su acción dentro del órgano de jurisdicción judicial civil, y por supuesto que sea confiable en todo momento. Se puede incluso recusar al experto, lo refleja claramente el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, también esto tienen responsabilidades y obligaciones que deben cumplir directamente. Entonces, todo lo concerniente a la prueba de la experticia está contemplado directamente en el Código de Procedimiento Civil. Ahora, una vez elaborada la cuenta, ¿qué puede suceder? Tal cual como se determina directamente en el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, se desprenden las siguientes situaciones. Una de ellas está establecida directamente en el artículo 684. Si el demandante aceptara la cuenta presentada por el demandado, se dará por terminado el juicio y se procederá como en ejecución de sentencia. Esa es una de las situaciones. La otra es que presentada la cuenta por los expertos, las partes formularán
sus observaciones dentro de los 15 días. Reitero nuevamente, las cuentas pueden ser aceptadas por los demandantes, las cuentas pueden ser rechazadas por los demandantes. Por supuesto, para cumplir ambos requisitos deben presentarse las debidas consideraciones pertinentes y que, por supuesto, sean respaldadas por el experto. Entonces, concluido ese trabajo de parte de los expertos, ya el juez tendrá una noción clara para poder articular y formular la sentencia respectiva, como bien lo exige y lo determina el Código de Procedimiento Civil, porque es un de juez, es deber del juez pronunciarse ya con la definitiva en todo caso. Posterior a ello, por supuesto, va a haber un proceso de apelación si la considerara pertinente la parte perdedora. En este sentido, el administrador, y me estoy refiriendo por supuesto a la apelación que se encuentra estipulada directamente en el artículo 688, que refleja que se destaca en ese precepto que una vez dictada la sentencia se admitirán los recursos legales y la causa seguirá por las demás instancias, conforme por supuesto a las reglas establecidas en el procedimiento ordinario. Bueno, muchachos, espero que esta pequeña actividad formativa relacionada al juicio de cuentas haya sido de su provecho, pero aún no hemos terminado, aún faltan ciertas disposiciones y consideraciones que es necesaria develarlas. Los espero en breve para continuar con la temática. Ok, nuevamente con ustedes. Ya esta es la última parte vinculada al procedimiento por el juicio de cuentas. Vamos a hablar un poco acerca de los recursos legales establecidos en el Código de Procedimiento Civil, llámese para las sentencias interlocutorias, así como también para la sentencia definitiva. Cuando hablamos o cuando nos referimos directamente a las sentencias interlocutorias, estas se pueden, por supuesto, interponer los diferentes recursos ordinarios de apelación, de hecho y de regulación de la competencia, según corresponda, y el recurso, por supuesto, de casación si hubiese lugar a ello. Cuando me refiero directamente a la sentencia definitiva, contra esta sentencia, que es dictada en el juicio de cuentas, se pueden ejercer todos los recursos ordinarios de apelación, de hecho y también de regulación de la competencia, según corresponda, y los extraordinarios de casación e invalidación también si hubiera lugar a ello. Todo ello, por supuesto, debe estar en plena alineación. Les sugiero nuevamente, ubique directamente el Código de Procedimiento Civil y aborde ampliamente, lea ampliamente lo referido en el artículo 689, que señala que una vez aprobadas las cuentas, no hay lugar a revisión a ellas, salvo por supuesto a las partes en caso de errores, en caso de omisiones, de falsedades o duplicación de partidas de derecho, de proponer por separado incluso la demanda. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder llegar. Entonces los diferentes recursos de apelación van a estar definidos en función del tipo de sentencias que se profiere, llámese interlocutoria, llámese sentencias definitivas. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Bueno, como ya se había señalado, la sentencia definitiva que propone o que pone fin al juicio de rendición de cuentas es siempre y totalmente declarativa, y en algunos casos, mis estimados, solamente en algunos casos, de condena al pago de suma de dinero, porque no basta con que la sentencia se haya establecido directamente a favor del demandante, sino que para condenar al demandado, para condenar directamente al demandado al pago de una suma de dinero, es necesario que éste la haya solicitado en su libelo de la demanda. Ahora, ¿por qué se los comento? Porque en algunas oportunidades se presenta el hecho de que en el mismo libelo, solamente se pide la presentación de la cuenta, pero no se exige, no se pide, no se solicita el pago del dinero que se adeuda como consecuencia de la no rendición de cuenta o de la no presentación de la cuenta, o que la cuenta no satisfaga las pretensiones directamente, cumpliendo con los requisitos establecidos de ley directamente a favor del demandante. Por lo demás, directamente la sentencia definitiva es susceptible es completamente susceptible de adquirir cosa juzgada e incluso material, con lo cual pone fin de forma definitiva a la controversia ventilada a través del procedimiento de juicio de cuentas.
Todo esto, por supuesto, son los diferentes recursos que usted puede directamente emprender una vez haya obtenido cualquiera de las sentencias anteriormente mencionadas, llámese la interlocutoria o la sentencia definitiva para este caso. Entonces, mis estimados profesionales del derecho, público general, grato placer para mí, siempre se los he comentado, que es una gran bendición poder disfrutar de este hermoso momento, de poder compartir experiencias jurídicas, de poder compartir notables conocimientos de orden académico relacionado con la actividad procesal civil, en este sentido, el juicio de cuentas. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me lo bendiga, quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Dios les cuide. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.